Bienvenidos a Plástico Social. Gracias por estar presentes, cada uno de ustedes, público de toda América del Sur y Centroamérica y Norteamérica también. Gracias por los saludos en cada uno de los programas que publicamos cada semana. Saludos a la gente de México que nos manda tanto amor, tanto cariño. También a la gente que está en Costa Rica, a El Salvador. Esta semana hemos tenido mucho público de El Salvador preguntándonos que si podemos conversar y hablar sobre el tema de la visita de Manuel López del presidente Manuel López Obrador en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, cuáles fueron los alcances que tuvo esta reunión. Y estamos preparando material, contenido para ello, así que en las próximas semanas hemos de poder dialogar. Tengo entendido que en México también muchos presentadores, muchos programas de análisis están realizándolo, así que lo que vamos a tratar de hacer es complementar ese trabajo que excelentes periodistas, comunicadores, analistas están realizando. He visto varios de ellos en estos días, así que va a dar mucha tela para cortar, yo creo que durante toda la década, porque los acuerdos que se están firmando son de varios años. Para no irme para ese tema, quiero agradecer nuevamente al profesor de universidad y también escritor Jorge Mahfoud, que seguimos en la tercera entrega del análisis sobre su libro. No hemos hecho, como en otros libros, el análisis corto o para conocerle al escritor, además de tener una pequeña reseña del libro de 600 páginas, más o menos, sino que hemos decidido, yo personalmente decidí poder ir haciendo un análisis de temas importantes. Mayormente cada 100 páginas estamos haciendo un análisis como que fueran 6 libros. Estamos llegando a la página, estamos más allá de la 200, en este caso vamos a abarcar más o menos comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Le doy la bienvenida, profesor, ¿cómo está todo por Florida? ¿Qué tal, Hugo? Está bien y mal. Hablando de páginas, la última edición me llegó de México, que es la edición de española de Tenerife, la sacaron con 770, pero la pudieron reducir bastante bien, porque es una página muy agradable al tacto y muy finita. Pero muy resistente al mismo tiempo, no son de esos libros que se juntan a pedazos luego. Claro. Y son casi 800, en realidad originalmente eran como, no sé, 900 o más, y yo las fui mutilando al final casi de una forma alevosa, que puede ser que quedó algún errorcillo por ahí, unos cuantos, pero sí, son casi 800 a esta altura. Bueno, No es que se haya agregado nada, simplemente cada editor intenta acomodar según su necesidad técnica. o sea, yo he visto, por ejemplo, sobre la muerte de John F. Kennedy, he visto libros, 5 tomos de 300, 400 páginas solamente sobre un acontecimiento específico y tratar de que, de que se metan en una labor titánica de resumir tanto trabajo de análisis, de investigación y detalloso más que nada, porque en los detalles está el diablo, dice. Y yo leyendo, por ejemplo, en este periodo del 1900, de 1890 al 1930, usted tiene cables de embajadas detallosos, minuciosos, tiene nombres y apellidos en Nicaragua, de la fecha en la que fue bombardeado Nicaragua, como el primer bombardeo de la historia eh, eh, del mundo, y lo dice con detalles, dice quién fue el teniente que asesinó, el nombre del teniente que asesinó a Sandino, me parece, ¿no? En Nicaragua. Sí, a Sandino. Sandino. Y De usted hecho, dice fue una también, emboscada, exacto, y fue usted dice una traición de su una modo. traición, e incluso dice cuál es la medalla que le entregan y cuál fue el futuro militar de aquel soldado. Entonces, realmente los escritores, cuando son detallosos de esa manera, nos gusta a los lectores. Sí. No, no, sí, perdón, solo Eh, para decir acotar una idea. Yo le escuché a un gran escritor de canciones, compositor, muy exitoso de temas pop, de música pop, y él decía en una entrevista, le preguntaba el periodista, ¿cuál es el secreto para tener tantos éxitos con distintos artistas? Y él dice los detalles, los detalles. Una canción romántica le gusta a las personas por los detalles, las cositas que bueno, tienes. Entonces me pareció el, impresionante. el,
Dígame. Nos vamos hay como 10 temas para tocar ahí solo en tu introducción, pero empezando por el final, es el principio artístico que, bueno, desde la época de Aristóteles, pero especialmente el existencialismo en filosofía, acentuó el concepto de lo concreto. En el arte es lo concreto, pero al mismo tiempo no es lo abstracto como en la filosofía, pero al mismo tiempo eso concreto nos lleva a elementos universales. En el caso del arte, bueno, la exploración interior del yo nos lleva al conocimiento del otro, de una forma general y no abstracta. Pero volvamos un poquito a varios puntos que has tocado anteriormente. Los detalles en este libro he eliminado muchísimo, pero no es simplemente por el gusto del detalle, que es muy interesante a veces. Hay detalles que son irrelevantes y otros son muy importantes, pero a mí me interesa muchísimo cuando el detalle logra explicar el puzzle, el rompecabezas en su totalidad. Es decir, la piecita explica, cuando está ubicada en su lugar, explica el total. Al principio es como un rompecabezas totalmente desarmado y uno dice, esto es un caos, ¿qué es esto? Entonces agarro una piecita y no me dice nada. Pero cuando el rompecabezas está más o menos armado, cada piecita dice, ups, esto significa, le da sentido al todo. Por ejemplo, si entendemos el nazismo en Alemania, y luego nos retrotraemos gradualmente hacia atrás en Estados Unidos, fácilmente vamos a ir descubriendo de que el nazismo alemán está basado en toda esa ideología de la supremacía blanca, del miedo al exterminio, al genocidio blanco a fines del siglo XIX, toda esa ideología del Ku Klux Klan, todos los conceptos de la confederación, las ideas de los ultramillonarios de expandir la libertad, expandiendo la esclavitud, y ahora expandir la libertad, expandiendo las grandes empresas que son dictaduras, perfectas dictaduras, como todos los grandes... Monolíticas, toda claro, empresa, exacto. jerárquico. Exacto. Pero ahora me faltan 2 puntos para Sí, tranquilo. redondear la explicación. Lo de Nicaragua, de Centroamérica, también los detalles son muy significativos, porque tú mencionabas el soldado, sí, hay varias transcripciones del gobierno de Estados Unidos, en el Congreso, desde el principio del siglo XIX, muy, muy interesante. Pero en este caso creo que tal vez te refieres a una que de finales de los años 20 del siglo anterior. Sí, yo me salté, perdón, me fui hasta ese momento. No, está bien. Está bien, pero está conectado, está todo conectado. Es el padre de un soldado que al mismo tiempo era militar, eran de familias militares, que le escribe al Congreso de Estados Unidos abiertamente, le dice, mi hijo fue asesinado, fue muerto, él dice, en Nicaragua, luchando contra Sandino, pero yo no le tengo ningún rencor a Sandino porque ellos están defendiendo su país y nosotros no tenemos ningún derecho a invadirlo y a dictar sus leyes. Y además lo dice claramente. Piensen ustedes un momento si hubiesen perdido a un hijo por defendiendo los intereses de Wall Street, lo dice claramente. Sí, lo dice. El padre lamentando la muerte de su hijo. Y después pregúntense si valió la pena. Bueno, eso es todo muy consistente. En el caso específico de Nicaragua, El Salvador, el movimiento sandinista tuvo mucha gente que apoyó aquí en Estados Unidos a los sandinistas, mejor dicho, a las fuerzas de Sandino. La contra. Sandinismo bueno, yo no, no sabía, a la fuerza... en quiero detalles, ¿cómo usted sabe que Sandino era un campesino que ve morir? Sí. Estoy tratando de decirlo de memoria, detalles nuevamente, por entender usted da detalles. En mi trabajo, yo tengo que ver el perfil psicológico de a quién voy a dirigir el contenido y también de quién estoy hablando en el contenido. Entonces, usted introduce al público a leer el libro de que Sandino le pone un input, le dicen en inglés, que en español sería, no sé, una pista, una referencia psicológica para saber por qué este señor Sandino llegó a ser el liberador, un revolucionario, etc. Sí, Sandino, de adolescente, ve la muerte, el asesinato por parte de Marini, sí, de Estados Unidos, cómo arrastran a alguien que defendía una ciudad específica de un puerto de Nicaragua que fue bombardeado simplemente por la ofensa al honor de Estados Unidos. Entonces, esos detalles. ¿No? Sí, que es la ofensa al honor, insisto, parecen detalles, pero es sistemático. El caso de cuando se mataron, desplazaron a los indígenas, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, también defensa del honor. Cuando se busca la guerra contra México para terminar de quitarle
la mitad de su territorio, insiste en el concepto la defensa de nuestro honor porque hemos sido ofendidos. Y se repite hasta muy recientemente, es decir, fuimos atacados, no sabemos por qué, fuimos atacados y necesitamos defender nuestro honor. Jamás olvidaremos, recuerden el Maine, recuerden esto, recuerden aquello, pero sistemáticamente fue una búsqueda de la excusa de fuimos atacados primero, pero además el Congreso de Estados Unidos, los 8 que estaban en contra de la guerra contra México, en el Congreso dijeron claramente, señor Polk, presidente Polk, no diga que México derramó sangre en territorio estadounidense, porque eso es territorio mexicano, y además todos sabemos aquí que usted hace meses que está buscando una excusa para ser ofendido, y de esa forma que el pueblo, que además vivía el consumo de alcohol era altísimo en esa época, había en las tabernas, en las canciones, y con deseos de luchar y pelear y defender el honor. Eso es sistemático, pero necesitaríamos ahora para... y ahí está el tema que decías al principio. Es un detalle, pero cuando ubicas todos los detalles en cierta lógica, uno se va a dar cuenta que es parte del gran rompecabezas, no simplemente una anécdota. En el caso de Sandino, claro, está el componente psicológico, como puede ser los muchachos que pierden sus padres bajo los drones, la bomba de los drones, y se convierten, dicen, en terroristas. Bueno, también es un elemento psicológico, pero aparte del elemento totalmente comprensible psicológico, hay toda una dinámica histórica en la cual las personas actúan de una forma basada en una historia, aunque no sean conscientes de esa historia. Y ahí no es el elemento psicológico, es el elemento histórico. Pero volvamos muy brevemente, porque si no no redondeo el concepto. En el caso de Nicaragua, El Salvador, aquí en Estados Unidos había muchas organizaciones antiimperialistas, y muchos de ellos eran formados por negros, o afroamericanos, como quieran llamarles, pero muchos no, y por razones también muy entendibles. Recordemos, en los años 30 hay un gran crecimiento de la población afroamericana, también por razones muy entendibles, pero de hecho en Nueva York fueron incluso Sandino, Farabundo Martí, fueron apoyados en marchas de forma directa, fueron invitados a formar Farabundo Martí de El Salvador, formó parte de la Liga Against Imperialism, o antiimperialista, o contra el imperialismo, y eso eran estadounidenses. Ahora, cuando Farabundo Martí, en los años 20, creo que fue en 1925 más o menos, funda el Partido Comunista, lo funda no por ninguna influencia soviética, tenía cero contacto con los soviéticos, fue por contactos con las organizaciones estadounidenses que estaban en contra de las sucesivas y persistentes protectorados en las repúblicas bananeras, que había matanzas terribles. Todos saben, en Haití los cacos y los líderes fueron asesinados. En cada derrota recibían medallas los invasores, como es natural, pero fueron matanzas terribles. En el caso de El Salvador, por ejemplo, ¿qué fue? En enero, 22 de enero de 1939, era la dictadura de Hernández, Maximiliano Hernández Martínez, y ahí, ¿qué ocurría? Hubo una rebelión de campesinos por las condiciones absolutamente brutales de la población indígena. Incluso algunas etnias indígenas desaparecieron, su idioma desapareció, fueron masacrados, fueron ejecutados luego de la rebelión, obviamente, por obvias razones. No es necesario ser un genio para darse cuenta por qué se rebelaban. La Unión Soviética no tiene nada que ver. Entonces, y yo insisto, el mayor promotor del comunismo en América Latina fue Washington, sin duda, y las grandes compañías. Entonces se organizaron y se articularon según el momento, la ideología del momento, que era antiimperialista, antirracista, etc. Pero ahora, y podríamos estar mucho rato sobre este tema, pero veamos otro detalle para volver a tu observación inicial de los detalles. Cuando estudiamos, por ejemplo, la Revolución Boliviana de 1952, siempre a mí me llamaba la atención por qué el embajador de Estados Unidos decidió apoyar la revolución cuando venció, obviamente, y escribió hay un cable que todos pueden acceder a Washington, diciendo que, bueno, tienen que apoyar la revolución, el resultado de la revolución boliviana. Y siempre me llamó la atención por qué fue la única excepción, la única excepción en la cual Washington y las grandes compañías apoyan una revolución. ¿Cuál fue la razón? La razón me parece muy simple, y si la ponemos en el contexto global,
vamos a entender cuál es la función de los ejércitos latinoamericanos. La función histórica de los ejércitos latinoamericanos ha sido un brazo armado de la oligarquía criolla y, por extensión, un brazo armado de los poderes transnacionales, es decir, extranjeros. Para que hubiese beneficios de las grandes bananeras, de las grandes cafeteras, de las grandes mineras en América Latina, fue necesario un ejército nacional que luchaba por el patriotismo, etc. De hecho, el partido que recién estaba mencionando, el partido de El Salvador en esa época de Maximiliano Hernández, era partido pro patria, algo así. Siempre la patria y la defensa de la patria. ¿Qué pasa? ¿Qué es pro patria? Estaban defendiendo los intereses de 14 familias que lo tenían todo, tenían el 90% de las tierras y de las ganancias. Esa era la patria. Y mientras indígenas o campesinos morían de hambre o morían de situaciones brutales, y cuando se rebelaban eran ejecutados. De hecho fueron, y vuelvo a la rebelión del 32 en El Salvador, porque casualmente, por mencionar cualquier otra, fueron ejecutados frente a la iglesia en grupos de 50, incluso fueron expuestos en escuelas para que los niños aprendan qué le pasa a los rebeldes. Bueno, eso es el trabajo del ejército. Mencionamos el caso de Colombia en el año 28, la matanza bananera, el programa anterior que justo habías mencionado, y fue exactamente lo mismo, el ejército patriota apoyando los intereses extranjeros. Entonces, desde antes de la existencia del comunismo, que no existía ni siquiera la palabra comunismo, el modus operandi fue exactamente lo mismo, desde la época de la dictadura Porfirio Díaz, la privatización forzada de tierras que diezmó a las poblaciones indígenas de México, por ejemplo, y provocó sin tierras hasta en un 80%, fue una brutalidad. Es decir, todas las políticas imperialistas exteriores fueron posibles gracias al ejército. A mí no es que me llame la atención, pero parece bastante lógico si recordamos que Costa Rica se hartó de esa historia y en 1948 abolió el ejército. Muchos dicen, bueno, pero Costa Rica hay una guardia, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, pero el ejército desde el año 49, con Figueres, literalmente dejó de existir, tal como Uruguay existía en también otros... tiene un intento de limitar las capacidades del ejército en el Uruguay después de la dictadura de los 50. Más o menos podemos ir a ese tema, pero... Pero más adelante, ¿no? O Exacto. Pero la idea es esta. A partir de 1949, Costa Rica no tuvo una sola dictadura. Y se podrá criticar a Costa Rica, etcétera. Claro. Pero en el contexto latinoamericano, especialmente sin petróleo. Y sin petróleo. Bueno, por eso mismo, tal vez. No tienen porque esa Venezuela tenía petróleo y tenía dictaduras también, y apoyadas por Washington y todos otros en América Central. Pero en América Central y el Caribe eran situaciones paupérrimas, y Costa Rica dejó de tener dictaduras. Es decir, se le cortó el brazo a la oligarquía, se le cortó el brazo a las intervenciones exteriores, y ya tuvieron que negociar de otra forma. Incluso le plantó cara a Estados Unidos en los años 80 en algún momento, pero en fin, volvamos a la revolución boliviana. ¿Por qué Washington decide reconocer esta revolución? La razón es muy simple. Hubo por lo menos 3 revoluciones armadas que tuvieron éxito en América Latina. La de Bolivia en el 52, la de Cuba en el 59 y la de Nicaragua en el 79. Y paramos de contar en cuanto a revoluciones de izquierdas radicales exitosas militarmente. Luego, si fracasaron socialmente, eso es otra historia. Pero fueron exitosas militarmente y resistieron. Sí, con una gran influencia sobre la región, ¿no? Estos éxitos. Recordemos que la revolución cubana... sí, ahora, ¿por qué la revolución de Bolivia es reconocida? Y mi teoría es esta. Una vez, en el caso boliviano, las compañías lo tenían todo. La Parece que tuvimos un pequeño corte. de vida de los... Tenemos una pequeñísima falla de internet. 30 años, morir. El hepatitis. Parece que el internet, pero Hola, brincó. Hola. ¿Me escucha? Profe, aló.
Hola, hola, hola. Hola. Perdóname. ¿Me escucha? Hola, hola. ¿Sí? Ah, ok, Te perfecto, escucho. listo. Ah, Continúa. sí, por favor. Bueno, vamos a continuar así. Redondeamos el pensamiento y vuelvo a alguna Sí, otra Revolución pregunta. Boliviana. Bolivia. Sí, la revolución boliviana, ¿cómo se explica la excepción de que la Embajada de Estados Unidos y Washington finalmente la reconoce? Mi teoría es esta: los campesinos bolivianos, cuando triunfa la revolución de 52, estaban entrenados en usar armas. Es decir, lo mismo ocurre, podemos decir que ocurrió con México después de la terrible revolución, no, no, como todos quisieran quizás, pero sí hay ciertos progresos. Y la población mexicana estaba hecha en la guerra civil, en ese caso, estaba armada y estaba entrenada en eso, y fue capaz de incluso nacionalizar pozos petroleros del petróleo mexicano. Fue cosa rarísima en América Latina, con la aceptación de Washington y las compañías. Le plantó cara a Washington y a las grandes compañías muchas veces, y si vemos en las otras revoluciones pasa exactamente lo mismo. En el caso, bueno, en el caso del boliviano, el embajador dijo: tenemos que aceptar esta revolución porque puede ser aún peor. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la solución de Washington? Washington dijo: está bien, vamos a aceptar los cambios, además eran cambios similares a la Segunda República Española, el establecimiento de más escuelas públicas, etcétera, a voto femenino, por ejemplo. Pero, dice Washington, usted me rearma el ejército. Y Paz Extensoro acepta esas condiciones y acepta el dinero, porque el dinero ha sido una forma de extorsión clásica a principios del siglo XIX, fines del siglo XX. Fin del siglo XIX, principio del siglo XX, se llamaba la política del dólar, que siguió la política del campo del barco de guerra, pero es la política del dólar, es decir, prestar a la fuerza para endeudar países y luego tener una excusa o una razón para intervenir. En el caso de Bolivia, Paz de Tensoro aceptó el dinero, aceptó las sugerencias de Washington, y otro de los revolucionarios, Lechín, que era, en ese caso era un marxista de origen sirio, dijo: no, estamos cometiendo un error. Y no era nada radical Lechín, a pesar de ser marxista en sus ideas, no era nada radical en cuanto a su práctica. Dijo: no, lo que tenemos que dejar las armas en las manos del pueblo. Lo mismo que dijo Che Guevara antes del desembarco de País Cochino. Tenemos que dejar las armas y no a rearmar el ejército. Pero finalmente Paz Extensoro rearma el ejército, y todos conocen la historia. En los años 60, 64, toda esa revolución ya se había venido corrompiendo de antes, pero termina con un golpe de Estado y las dictaduras bolivianas en favor del Standard Oil, las grandes compañías estadounidenses, contra un pueblo, un grupo entrenado y con armas, armado. No era muy fácil de intervenir, con un ejército debilitado. En el caso de Nicaragua es la misma historia. Entonces, si vemos en el caso, por ejemplo, tú recién mencionabas Uruguay. En Uruguay, lamentablemente, el ejército que es bueno para nada, excepto como todo el ejército latinoamericano, cada tanto presiona, extorsiona a la población, sea con una dictadura o Es en un grupo democracia. Es una oligarca, permanente extorsión. son De grupos hecho, oligárquicos armados, ¿no? O sea, sí, el es la pueblo para extensión estar de la armados y ser oligarquía. oligarcas. Exacto. Solo por poner un ejemplo, cuando las elecciones del 71 en Uruguay, mucho antes de la aparición de cualquier grupo guerrillero, de los Tupamaros, una década antes, pero en el año 71, los reportes, si uno lee los cables, que el embajador reconoce que, por ejemplo, los Tupamaros tienen una base en la gran insatisfacción de la juventud, que había decaído sus posibilidades de participación, de progreso, había caído dramáticamente durante los 50 y 60, especialmente los 60. Pero que los indios, aunque Uruguay no
factor indígena, excepto el nombre Tupamaro, era casi cero, casi cero, aunque genéticamente hay mucho en el norte, pero, y ninguneado también, pero el tema es que el tema de la raza fue políticamente correcto, se empezó a hablar de terrorismo. Entonces eran los terroristas, los indígenas los terroristas. Pero el cable decía, antes de las elecciones del 71 en Uruguay, que estaban muy preocupados por un posible triunfo de el Frente Amplio, el nuevo partido de izquierda, en la alcaldía o la intendencia de Montevideo. Y hubo ciertos acomodos entre la dictadura brasileña, que participó en la caída de Allende, unos años después, en el 73, y la dictadura argentina para intervenir en caso eran las balas, el problema eran los votos. Eso ha sido siempre claro. De hecho, algunas dictaduras, algunas reformas democráticas, como la de Chile, cayó facilísimo. La de Guatemala cayó facilísimo en el año 54. Arbenz era democráticamente elegido, un progresista con políticas de izquierda, reforma agraria, un montón de beneficios para las clases campesinas, etc. Y fue inoculado rápidamente por la CIA en los medios de comunicación. Ernesto Che Guevara estaba ahí, era un joven médico y aprendió rápidamente. Yo creo que lo he dicho ya antes, que los agentes de la CIA, cuando fracasaron en Cuba, en la invasión de Bahía Cochinos en el año 61, dijeron que Che Guevara y Castro aprendieron de la historia y nosotros no hemos aprendido. Esa es la explicación por qué fracasamos. Y la explicación en parte está en que Guatemala era una democracia abierta y Che Guevara, cuando vence en la revolución cubana del 59, 1 de enero del año 1959, dijo: Cuba no va a ser otra Guatemala. Él sabía bien a qué se estaba refiriendo. Aquí no vamos a permitir que nos inoculen y otra vez nos intervengan, etc. Nicaragua no fusiló a los colaboradores, por lo menos no a un número de algunos cientos, como reporta la CIA, como hizo Cuba, del régimen anterior. Los mismos de la CIA decían que, bueno, es cierto que hay fusilamiento, pero nada, ni se aproxima con los fusilamientos del régimen anterior, de Batista. Pero bueno, Nicaragua no lo hizo prácticamente, y fue más abierto, abrió elecciones, y bueno, fue inoculada también, no solamente por los grupos de la guerrilla de los contras, sino por las elecciones. Muchos, incluso ex agentes de la CIA o ex militares norteamericanos, dijeron: esto es inmoral lo que se está haciendo acá, se está haciendo una campaña de terrorismo para que gane Violeta Chamorro, que ganó en el año 1990. Perdón, perdón. Antes de ir a este corte comercial, veo que hay un Chamorro en el pasado histórico de Nicaragua que lucha contra Sandino, es un golpista que trabajaba para los intereses de Estados Unidos. ¿Este Chamorro es pariente de Violeta de Chamorro, la presidenta? ¿Tiene alguna información de esa conexión histórica, tal vez? Bueno, son todos familia, pero Violeta Chamorro se casa con esposa del director del diario más importante, y no realmente que estaba contra Somoza, de una forma más moderada, pero estaba contra Somoza, no era realmente pro-somocista como muchos otros. Pero claro, son familias que han estado en el poder. Luego, Violeta Chamorro, bueno, de una forma, digamos, democrática, según el sistema, en todos los años 90, y Estados Unidos se olvida completamente de lo que dijo. De hecho, la amenaza no era solamente militar a través de los contras, sino de retórica. Se decía: si pierde las elecciones Chamorro en los 90, el año 90, vamos a Nicaragua, no le vamos a... Y tampoco, y si gana, le vamos a ayudar económicamente. Nada de eso ocurrió. Se olvidaron totalmente de Nicaragua una vez que el sandinismo fue destruido. Es cierto pero bueno, eso es otra historia. Sí, vamos a un primer corte. Este es Diagnóstico Social. Regresamos después de este corte comercial.
Segundo bloque de diagnóstico social, estamos conversando con el profesor y escritor Jorge Matfut en esta etapa histórica entre Estados Unidos y América del Sur, o el resto del continente, le hemos llamado a este programa de análisis en este momento, ¿no? La relación de Estados Unidos con el resto del continente, estamos conversando más o menos una etapa entre el 1800, perdón, sí, el 1890 hasta bien entrada la primera parte del siglo XX, ¿no? Estamos hablando hasta el 2003, hasta perdón, 1930, ojalá logremos llegar hasta 1950, profe, y estábamos conversando sobre estos ejércitos de América del Sur, yo no le quiero decir latinoamericanos, pero del resto del continente en donde nos utilizaban estos ejércitos mayormente como una arma para reprimir hacia los pueblos en esas épocas cuando se rebelaban, ¿no? Aquí hay una cosa interesante que yo he encontrado en casi todo lo que leí, en todas las páginas que he leído, profesor, y son dos términos como para pasarle la pelota a usted. La primera es la política del buen vecino, un término que encuentro en su libro, creo que lo habría escuchado antes, respecto a la relación entre Estados Unidos y el resto del continente, la política del buen vecino, pero enmarcado en algo que yo veo muy común entre varios presidentes y políticos estadounidenses, que es el término enseñarles la democracia. Vamos allá, vamos a ir a los latinos, al resto de los países de América, para enseñarles a cómo se debe ejercer la democracia, cómo es la democracia. Sí, Ellos, ¿no? sí. Es tiene un trasfondo y un cerno profundamente racista. No vamos a ir al siglo XIX, que abunda los periódicos, las transcripciones de los congresos, los cables, todo tipo de documentación, incluso hasta ficción abunda. La idea de que las razas inferiores necesitan ser gobernadas por alguien superior, esa mezcla de darwinismo y creacionismo, es decir, Dios creó, hizo desarrollar la raza teutónica por 1000 años para gobernar y poner orden en el mundo. Eso ya comienza a finales, mediados Eso y se finales nota del siglo. mucho en Haití, en las páginas más o menos Sí, 200, del 201 del 198 hasta el 220 me parece. Usted trata mucho sobre ciertas intervenciones de Estados Unidos en Haití, no ciertas, reales intervenciones militares en Haití que nos demostrarían primero las consecuencias en este siglo, o sea, que el país está devastado y el país no logró avanzar, pero ahora entendemos que durante esa época, el inicio, el fin del siglo XIX, sí. el inicio de entrada de Haití al siglo XX fue de masacre y de destrucción por parte e intervención por parte de Estados Unidos. Ahora, en esas páginas también usted menciona que políticos de Estados Unidos, que me avergüenza el hecho de haber coleccionado monedas de Estados Unidos de estos presidentes, porque sacaron algunas monedas y yo de afición las coleccioné todas, de dólar y centavos. Eh, Está mal. sin saber la historia, ¿no? Este racismo aberrante de decir, y esta ideología, ¿no? De decir que los negros educados, vamos a los detalles, ¿no? Que primero Sí. nombran de que hablaban francés, segundo de que eran negros educados muchos, y ellos mencionan y dicen, los políticos y militares estadounidenses dicen que los Sí. negros, así sean educados, no se pueden gobernar a sí mismos porque son prácticamente animales. Y usted menciona, por ejemplo, el caso en alguna de las páginas, no sé, no me acuerdo exactamente, que incluso personas que son activistas de los derechos en Estados Unidos de los blancos, como feministas, una feminista menciona usted que fue política, una mujer que abogaba por los derechos de todas las minorías, pero en minorías dentro de los blancos, menciona Rebeca Latimer. que los negros prácticamente son animales y que los negros no tienen capacidad intelectual ni para autogobernarse y peor para tener un ejército y tener armas, ¿no? O sea, para Sí. tener Es una larguísima tradición que debido a la Segunda Guerra Mundial se convirtió en políticamente incorrecta, no solamente por la lucha contra los nazis, que eran muy populares acá, se convirtieron en los enemigos, sino también por grupos antirracistas o pro derechos civiles que hicieron su trabajo levantando conciencia, creando conciencia sobre el racismo, el clasismo, el sexismo
y todas las discriminaciones antihumanistas. Pero ahora, de todas formas, más o menos esa tradición se continuó, nada más que en lugar de discriminar razas, personas o pueblos por su raza abiertamente, ahora se discrimina por nacionalidad. Es decir, lo ha hecho Trump, por ejemplo, anteriormente, bloqueando determinados países. Claro, la mayoría son de una determinada raza, de una determinada religión, entonces no estoy bloqueando o discriminando razas, sino nacionalidades. Es más o menos lo mismo, nada más que una forma más políticamente correcta. La otra distracción fue hablar de culturas enfermas. Por ejemplo, como el libro de Montaner, Las raíces torcidas de América Latina, que intenta responder a las venas abiertas de América Latina décadas después y con una clara, obviamente, una clara ideología. Perdón, profe, a Montaner no lo aguanto ni con... Sí, ni con jamón y queso encima en la milanesa, bueno, perdóneme. Pero sí, el punto es que estuvo bien. Pero hay que ser dialéctico y me parece excelente que usted lo sea. No, y que yo hice de hecho un estudio y se lo comenté a Galeano. Yo no tuve contacto con Montaner, pero sí Galeano era un amigo mío. Y critiqué también Las venas abiertas en algunos puntos, pero siempre la considero un libro muy, muy valiente. Incluso se lo dije cuando él dijo que era un libro aburrido en Brasil. Yo dije, no, hay que poner en contexto. Las críticas lo hicieron a él decir antes, bueno, poco tiempo antes de su fallecimiento, decir que el libro lo escribió en una juventud en la que cometió varios errores, que si lo reeditara habría ciertos cambios que realizarle. Claro, como todo. Sí, o sea... Sí, yo le publiqué una... Todo es perfectible, ¿no? Exacto. Publiqué una entrevista con él y que intercambié muchos emails, hablé con la esposa, hablamos sobre esto y mi punto es, no te suicides con eso porque fue un libro muy valiente para su época. Con todos sus defectos, no hay libro perfecto. Seguramente en el mío encontrarán 1000 veces mayores defectos, pero hay que ver el contexto y el valor de Las venas abiertas. Fue un libro valiente. Ahora, pero lo que iba es que se cambió todo ese racismo por discriminaciones nacionales, que es más o menos lo mismo, y hablando de culturas enfermas. La latinoamericana es una cultura corrupta. Por favor, no hay mayor corrupción, como me dijo Jones una vez, la corrupción latinoamericana es un juego niño al lado de la corrupción estadounidense. Y obviamente que tiene razón. Si vamos a toda la corrupción que se hizo en América Latina a través de dictaduras, de mentiras en la prensa, de manipulaciones, de robos, eso está a la raíz de la corrupción. Pero incluso acá en Estados Unidos las leyes son escritas por las grandes corporaciones y eso está probado. De hecho, los congresos tienen alguien que escribe y procede de esas grandes corporaciones, no son elegidos por nadie, y eso es corrupción legalizada. Pero bueno, no quiero ir a ese tema. El punto es que el concepto de que el latinoamericano es corrupto, su cultura está corrupta, sí está corrupta, ha sido corrompida por los imperios, sobre todo en el último caso por el imperio estadounidense, y el imperio estadounidense ha sido profundamente corrupto, pero se considera blanco y que sabe hacer las cosas democráticamente, respeto por la ley. ¿Qué ley? La ley que siempre han escrito, el más poderoso ha escrito, él ha impuesto sobre nosotros. Hay un paréntesis. Si yo escribo las leyes, no voy a querer que nadie las viole. Voy a decir, las leyes hay que cumplirlas, claro, si las escribí yo basado en mis propios intereses. Y luego quisiera retomar el tema de Haití después de tu comentario. Solamente quería hacer un paréntesis de lo que usted dice de las leyes de Estados Unidos in-out, o sea, las leyes internas y las de afuera. El tema de linchamientos y violaciones, que enmarca también es que en Estados Unidos, usted lo afirma y lo dice documentadamente, se linchaba o sea, nunca hubo castigo, no se lo veía como un crimen. Algo sí. El tema del linchamiento a negros libres y también a mexicanos o a migrantes que no sí. entraran en ese estatus de blanco ario o blanco teutón o anglosajón, ¿no? El derecho al linchamiento se revocó recién el año pasado. Poca gente lo dice usted. Lo ha leído, pero recién y muchos congresistas estaban en contra de revocarlo, incluso por algo no demoró tanto revocarse. Las leyes de Estados Unidos, las maravillosas leyes de Estados Unidos. La obsesión por las armas, especialmente, no solamente surge desde las tomas de los territorios indígenas, de las tomas de territorio mexicano, etc., sino también cuando, y de una forma más radical, cuando los negros se convierten en seres humanos, para la ley, en ciudadanos estadounidenses, y ¿en qué año? Eso fue en el Lincoln, de hecho fue en 1868, pues se modifica la Constitución, entonces todos los que son nacidos acá pasan a ser ciudadanos y los negros también. Nada más que, claro,
tuvieron que hacinarse en urbes porque no tenían forma de sobrevivir sin ninguna forma de capitales, fueron discriminados, se aprobaron leyes haciéndole difíciles el voto, se hicieron golpes de Estado, como en Carolina del Norte, cuando los negros ganaron, hicieron golpes de Estado, turbas de blancos, diciendo que eso era inadmisible. Recién tú mencionabas el caso de una feminista, yo soy feminista, pero en ese caso, la primera senadora por Georgia, que fue por 24 horas en 1922, décadas antes y hasta su muerte era racista, e incluso decía que aprobaba el linchamiento de los negros, había que linchar a unos miles por semana para enseñarles a respetar, porque cuanto más se invierte en la educación, más peligrosos se convierten los negros. Y había una obsesión pornográfica desde las cartas de Austin, la idea de que si los negros tienen algún poder van a violar a todas las muchachitas rubias, pobrecitas nuestras hijas, eso es lo que decían. Y se mantuvo eso, y digo pornográfica porque es más o menos lo que más vende en cuanto a la industria pornográfica estadounidense, esa inversión de poder, es decir, el discriminado, el negro pobre, morboso, el bajo, el negro, exacto, se pasa a ser sexuado. Exacto, Negro... pasa a ser la válvula de satisfacción de toda esa fantasía de la pobre mujer de la clase alta, de la raza superior. Eso es típico del carnaval, de la festividad, que es lo mientras opuesto al ritual. El blanco sí violaba, y algo que pasó en Estados Unidos que no ha pasado en el resto del continente, por mi background religioso, debo mencionar, en Estados Unidos llegaron los blancos migrantes hasta hacer poligamia, es decir... Sí, especialmente los mormones, como tu familia. Sí, en la historia oculta, por ejemplo, de una religión muy arraigada en la cultura norteamericana estadounidense, en su pasado republicano, el mormonismo, y es comprobado, he documentado que presidentes de esta religión que se decían enviados de Dios, llegaron a casarse hasta con 35, 38 mujeres, de las cuales muchas de ellas eran menores de edad y no tuvieron libertad para poder... Sí, no solamente eso. Para fijar posición, yo soy feminista, estoy a favor de los derechos de los gays, lesbianas, etcétera, es decir, de la libertad para todos por igual, derechos de igual libertad. Pero recordemos que muchos ultraconservadores que son homófobos han tenido también, han pagado prostitutas y prostitutos, etc. Y hay varios estudios, incluso mencionan que ese grupo homófobo tiene mayor atracción por el mismo sexo, es decir, se condena lo que se desea. Pero bueno, eso es gente que no se ha liberado todavía y siguen tratando de imponer su voluntad sobre los demás, que es el típica característica imperialista. Pero déjame volver a lo que mencionaste anteriormente sobre Haití y el racismo. Lo que estabas mencionando, y lo recuerdo bien, es cuando Haití estaba ocupada, estuvo la revolución de los cacos, a Peray, que lo crucificaron como a Jesucristo, lo pusieron en una fotografía y pasó lo mismo que con el Che Guevara, ¿no? Se transformó en un mito, lo que pensaron de que lo iban que iban a demoralizar a la población. Bueno, eso en las primeras décadas del siglo XX. Y sí, los ocupantes que violaban, mataban a gusto, decían claramente, incluso en cartas generales, aunque haya este negro estudiado en París, negro es, no se puede confiar en un negro. Y lo decían claramente. En Filipinas, por ejemplo, había un deporte de matar negros. Mark Twain satirizaba sobre el patriotismo de los héroes estadounidenses, que decía, qué valerosos, encerraron a 500 personas en un cráter y las mataron desde arriba, y a eso le llamaron una batalla heroica. Mark Twain y muchos otros estaban muy en contra de esas acciones, pero las cartas lo dicen. Me siento una emoción cuando veo un negro que va disparando y le pega un tiro, es indescriptible. Era un deporte, y eso explica lo que muchos críticos en Estados Unidos decían, pero qué raro que en la guerra de Filipinas, que fue una guerra entregada, podríamos ir a los detalles, pero qué raro, decían ellos, que en toda guerra los heridos son mayores que los muertos, y acá hay más muertos que heridos, casi no hay heridos. Y la orden era fusilar a los que estaban heridos para no gastar más dinero en ellos. Y hubo una serie de varias traiciones, pero volvamos al tema de Haití. Haití se convierte en la primera república libre del hemisferio, del continente americano, en 1804. Refugió Simón Bolívar, lo apoyó Simón Bolívar para regresar
a Venezuela, a lo que no era todavía Venezuela, Caracas. Sí, y Simón Bolívar cuando pasa por Carolina del Sur, en Charleston, y ve ese mercado de negros, dijo, se horroriza, dijo, ¿pero qué pasó con lo tanto admiramos la revolución estadounidense? Pero bueno, en el caso de Haití, no solamente la obligan a Haití a pagar una terrible deuda hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, más de un siglo después, por haber quitado los esclavos a Francia. Incluso aquí en Estados Unidos había un político conservador negro que decía que no era una mala idea resarcir a los blancos que habían perdido sus esclavos porque los negros eran su propiedad. Un político negro. Pero volvamos a Haití de nuevo. Los Jefferson, campeón de la democracia y la igualdad, unos libros fantásticos, recomiendo leer. Pero en la realidad era exactamente lo contrario, y no me refiero a sus amantes negras, que nunca liberó, ni a sus hijos, sino que no aceptó la revolución de Haití, porque era una república, verdadera república libre, la primera, de negros. Y muchos decían, imagínense ustedes si tenemos embajadores negros aquí en la capital, caminando por las calles, qué mal ejemplo le van a dar a nuestros negros. Eso jamás lo permitiríamos. Entonces, si saltamos un siglo más con la ocupación luego, no solamente ocuparon con mano de hierro, destruyeron la moral y mataron gente, sino que destruyeron la economía muchas veces. Incluso en los años 20 y 30, los mismos estadounidenses decían que ellos tenían una forma mejor de producir sisal, piolas, etc. Pero tenían que hacerlo según nuestra forma científica. Incluso el concepto de ciencia como algo superior, que es, bueno, está bien, es superior desde el punto de vista del conocimiento, pero la imposición lleva una fuerte arrogancia de la raza elegida, de la cultura superior, etc. Lo mismo pasó con lo que yo lo menciono en el libro, los cerdos en los años 70, hubo una plaga y estaba prácticamente superada, y lo obligan a los haitianos a matar esos cerdos negros y reemplazarlos por cerdos blancos. El color no significa nada en este caso, pero los cerdos blancos eran de Estados Unidos, de Iowa, de hecho, y muchos... Origen británico, de hecho, cerdo importado desde Inglaterra, ¿no? Bueno, sí, es de zonas más frías, y los haitianos decían, el problema con estos cerdos es que necesitan aire acondicionado y agua potable para sobrevivir acá. Y fue un fracaso. Era un capital muy importante cada cerdo para los campesinos. De hecho, un cerdo creo que equivalía a un año entero de educación de sus hijos en cuanto a valor. Es interesantísimo porque quien conoce América del Sur, y yo la conozco bastante bien, en los saínos nuestros, hablemos de los cerdos, que tú ves en un terreno baldío, en las peores condiciones de vida que se pueda ver, son cerdos grises o tirando a negritos, oscuritos, pero son cerdos que están adaptados a estas condiciones y desde ahí se conoce esta condición. Pero claro, los cerdos blancos, rosados más, porque no son blancos, son rosados, que llegan a crecer tan proporciones gigantescas, estos cerdos europeos son más largos. necesitan condiciones muy específicas de vida para poder criarse, ¿no? Etcétera, Sí. etcétera. No solamente no solamente los cerdos están adaptados, sino que la forma de trabajar del campesino está adaptado también al medio. Exactamente. En el caso último, que te menciono muy rápidamente, del arroz, también tenía una forma de cultivar arroz y muchos vivían en Haití de esa forma. Pero según la práctica y la receta mágica del neoliberalismo, Clinton obligó, incluso hace un golpe de Estado contra el único presidente decente, que fue Aristide, por lo menos fue democráticamente electo, lo destituyen. Y Manuel Aristide. Exacto, y para volver antes de eso, la CIA creó varios escuadrones terroristas, luego de que Baby Doc huyera hacia Europa, ¿recuerdan? Pero cuando Aristide, el teólogo de la liberación, que además cometió el pecado de invitar a pobres al Palacio de Gobierno, fue destituido por otro golpe de Estado. Iba a ser en el 2004 otra vez destituido de la misma forma. Pero en los 90, Clinton le dice, bueno, hay una condición para volver. Usted me firma determinados acuerdos, liberaliza la economía, baja las aranceles a la exportación, a la importación, y eso es el camino. Bueno, se importó muchísimo arroz del propio estado de Clinton, Arkansas, y
se fundieron, se liquidaron los pequeños agricultores que vivían del mismo producto, el arroz un poco más barato, pero la crisis social fue muy importante, incluso hasta Bill Clinton reconoce que no fue una buena decisión. Pero ¿qué pasó? A que esos negros se tiran al mar, llegan a los que llegan a Florida, no tenían la ley que protegía y estimulaba la inmigración ilegal de los cubanos, como pie seco, pie mojado, y llegaban acá y la gente decía, pero otra vez estos negros no saben gobernarse. Pero es la misma historia, nosotros somos la causa, en lugar de ayudar, destruimos su mientras forma de vida. Mientras la CNN todos los días mencionaba las noticias de cómo estos animales se comen entre ellos, supuestamente, y también siempre diciendo que en Haití el problema es que los haitianos tienen, parecería que en el código genético tienen la corrupción en la sangre. Lo mismo dicen cada vez que hay un golpe de Estado o un problema, por ejemplo en Bolivia, que conozco muy bien, y conozco la derecha recalcitrante de Bolivia, sí. Dicen que el problema es la corrupción de los mismos bolivianos, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, se decía, por ejemplo, que los indios eran borrachos, incluso de la época de Tamayo y otros escritores, siglo XIX, principios del siglo XX. Y claro, igual que en muchas otras partes de América Latina, trabajaban como animales, tenían que gastar sus sueldos generalmente en las tiendas de las propias compañías en las cuales trabajaban, y muchos se iban a la ciudad, al prostíbulo, a los bares, se emborrachaban, y una vez, incluso un domingo, se le llamaba un mensual en muchos lados, un domingo por mes, y gente brutalizada totalmente, entonces brutalizada, corrompida por ese sistema de vida, por esas faltas de oportunidades, y demonizadas como culpables de su miseria. Entonces el negocio era redondo para las clases, y sigue siendo hoy en día en América Latina ese racismo, clasismo, de que se creen los salvadores de sus países, que han vivido desde sus familiares y anteriormente, han vivido y explotado sus países, y demonizan a aquellos piches, como le dicen en Uruguay o en Argentina, aquellos pobres que quieren vivir del Estado, cuando han vivido ellos del Estado y de la sangre del pueblo toda su vida. Sí, muy bien. En Ecuador estamos viviendo exactamente eso en este periodo, en este momento. Tenemos un presidente que es hipercorrupto, entiendo y conozco, hasta tengo documentada información de cómo es que se enriqueció el señor Guillermo Lazo, hasta su hermano mayor, su hermano un poco mayor, que lo conozco, me ha comentado las cosas que él ha cometido, pero sí, vienen y dicen en campaña electoral, lo que pasa es que los pobres quieren vivir del Estado y no podemos permitir. Claro, y ellos nunca han vivido del Estado. Vamos a un segundo corte. Perdón, síganme. Sí, lo cierro con esto, como aquella típica frase cuando moría o se retiraba algún gran político, decía, sirvió toda la vida a su país. Yo hace como 30 años había escrito un artículo diciendo, ¿no será que es al revés, que el país le sirvió toda la vida? Bueno, la narrativa es muy poderosa. Sí, usted creo que su libro es un arma de destrucción masiva contra el uso de la narrativa en cierto camino. Vamos a este corte comercial segundo, volvemos después a seguir hablando sobre esto de la amenaza soviética en América. Último bloque de diagnóstico social, estamos conversando para el público de América, de habla en español o castellano, habla castellana, porque la verdadera, el idioma se llama castellano. Así que estamos conversando con Jorge Mahfoud sobre una parte del libro llamado 200 años de esta frontera. ¿Por qué le puso así? Es un título grande, ¿no? Pero me gustaría que la gente sepa por qué el nombre semiótico del libro, ¿no? Por ir a un poquito a esa estructura para poder ir después a una pregunta que le tengo. ¿Frontera salvaje? Sí. Porque es la continuación de la tradición en cual más allá de los Apalaches estaban los indios, los salvajes, y había que ir y tomar y decidir, y era la frontera que nosotros podíamos explorar, teníamos derecho a intervenir al mismo tiempo que salvaguardando nuestros borders, como dice acá, borders o frontera física, lo cual es una fuerte hipócrita contradicción.
Exactamente. Y la riqueza, hay que mencionarlo, la riqueza en la época de Washington, del famoso George Washington, que tanto idolatran algunos, se daba a los hombres de América del Norte, de esas colonias, si invadían. Ellos tenían la norma de que si llegas a un territorio y te apoderas de ese territorio, llegaba a ser tuyo. Y en esa época, ellos que bajaron de un barco pobres, tenían la ambición de tener más territorios para hacerse más ricos, ¿no? George Washington llegó bastante Sí, rápido. eso es parte del fanatismo. Hubo cierta diferencia, por ejemplo, el sur de Estados Unidos, como Brasil y gran parte de América Latina, el latifundio era más común, no era tan común el latifundio en las colonias. En ese aspecto la estructura económica era diferente, pero el fanatismo racial y religioso era fundador, explica esos conceptos por ejemplo, todas las leyes que se firmaron, que obligaron de hecho a los indígenas a firmar, primero los obligaron a firmar cuando convenía, después de pocos años se violaron todas y fue Estados Unidos que las violó. Y cuando los indígenas, podemos hablar desde el siglo XIX, XX hasta el fin del siglo XIX con los Lakota, etc., fueron masacrados, terriblemente masacrados, incluso hasta fotografías, hasta el siglo XX, y paradójicamente fueron de los últimos en convertirse en ciudadanos, porque eran habitantes de la reserva hasta en el siglo XX. Entonces ese concepto de la ley sirve cuando me sirve a mí, y cuando no me sirve, la rompo yo. Pero cuando el otro la rompe, o Me obligo ofende, que la me rompa, me ofende y hay que ofende mandarle un y, barco. exacto, hay que defendernos. Nadie dice, tenemos que atacar. No, defendernos de los indios, defendernos de los mexicanos, defendernos de los negros del Caribe y de Filipinas y de los asiáticos, siempre defendernos, y defender nuestro estilo de vida, etc. Es parte del fanatismo fundador. Y eso ha dejado formas de ser en América Latina, como en otras partes. De hecho, en este tercer bloque vamos a hablar un poquito de esa frontera. Usted hace una diferenciación en español del uso del término psicológico, de la aplicación semiótica del término psicológico, tanto de border, o sea, frontera, límite y límite fronterizo, ¿no? Y algo que estamos hablando en este tercer programa que quisiera que la gente entienda es que estamos explicando de que la frontera de Estados Unidos se ha ido movilizando hacia el sur, ¿no? Entonces, de los montes Apalaches hacia los salvajes, pasó a llegar hasta la frontera de México, pero de lo que era Texas, Arizona, Nuevo México, California. ¿Y por qué se detuvo ahí? Claro. Por la misma razón. Se expandió para expandir la esclavitud, primero. Se expandió por razones raciales. Los racistas, los esclavistas expandieron, hicieron, pero cuando se llegaron al Pacífico con California y cuando llegaron al Río Grande con México, por la misma razón racista se detuvo. Sí. Había mucho mezcladito, había mucho morocho. Claro, estuvo la propuesta de continuar tomando, pero como ya lo dijimos, México eran impuros y los negros del Caribe eran inaceptables como nuevas provincias. Es decir, por la misma razón. Sábato alguna vez dijo que hay que ver que una piedra que cae y la luna que no cae son parte del mismo fenómeno. Se puede explicar por la fórmula de Newton, de la gravitación. Bueno, acá en este caso es lo mismo. El hecho de expandirse y de no seguir expandiéndose fue exactamente por la misma razón, por la misma lógica, por una razón basada en la raza. Pero inventan una figura política jurídica que se llaman protectorados. Ustedes lo mencionan en el libro. Sí, que era mucho más económico es más económico, no, simplemente vivimos en una América del Sur protectada. Sí. Es decir, protegida de quiénes. En principio, según la doctrina Monroe, de los europeos, pero que eran básicamente irrelevantes con algunos casos como el de nos vienen a proteger, pero de supuestos enemigos, pero nos protegen de ellos mismos porque Estados Unidos, nuevamente... Es lo que decíamos al principio, las leyes se aplican cuando me interesan, porque este es un país de leyes, entonces siempre y cuando me interese. Si no me interesa, o las rompo o las cambio. Todos los firmados, hablamos del programa anterior de Luisiana, que lo venden, no consultan a los nativos sobre eso. Pero lo mismo ocurre cuando se toma Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ningún cubano, ningún filipino, ningún puertorriqueño fue invitado a París a firmar los tratados. ¿Por qué? Y Nicaragua también, a la fuerza, ¿no? Nicaragua sí, muchos otros. De hecho, hubo un millonario, Carnegie, que ofreció pagar los $20 millones por Filipinas para devolvérsela a los filipinos.
Es un caso rarísimo, pero bueno, hay gente, hay millonarios con aparentemente conciencia de que se van a Sí, morir y no van a llevar el dinero. Y Estados Unidos, el Washington, mejor dicho, no Estados Unidos, Washington, dijo simplemente no. Porque si no, el dinero es una excusa nada más exacto. para la dominación. Es una forma de legitimar un robo. Analogía interesante porque en los 80 Pablo Escobar, acción también de la CIA, propuso a Colombia que le dejen en paz hacer su narcotráfico y que él pagaba la deuda externa que es parte del protectorado, ¿no? El FMI, la deuda Sí, o sea, es algo para el otro lado, pero es tal cual, ¿no? Para mí, uno de los ejemplos prácticos de capitalismo es el narcotráfico, es capitalismo puro y real, ¿no? Pero ahora, yo no quisiera dejar que se acabe el mundo, pero antes de eso quisiera hablar un poquito sobre la defensa de América del Sur sobre una amenaza soviética en los años 20-30. Entendamos que uno de los interesantes acontecimientos que ocurre a comienzos del siglo XX es la influencia y la expansión de una serie de pueblos eslavos que deciden, invento de ellos, es verdad, entre, bueno, teutónico, eslavo, el tema del concepto de los proletarios y también de naciones socialdemócratas, ni siquiera socialistas, tenemos que decirlo, comunismo puro y real, y que se vuelven fuertes, empiezan a salir de extrema pobreza. Yo tuve una entrevista con un medio mexicano hace unos 2 días hablando sobre el discurso de la victoria de Vladimir Putin en Moscú el día lunes, hace 2 días, y yo quería decirle, yo le decía perdón, haciendo esta analogía, profe, perdón que me tome el tiempo, de decir que los rusos o este pueblo eslavo no tiene un bagaje de pasado como si tenemos nosotros u otros, o las mismas naciones europeas o el mismo Estados Unidos, que somos ex colonias, somos pueblos que venimos de naciones que ya fueron dominadas, invadidas, conquistadas. Ellos no utilizan en Europa, sino usan concepto como conquista. No, no, ellos no dicen los moros, los árabes nos conquistaron, pero sí dicen que en América conquistaron. Allá dicen nos invadieron, nos dominaron, nos subyugaron, etcétera. sí. En cambio, cuando se refieren a sus asesinatos y a sus crímenes en América, dicen los fuimos a conquistar, a civilizar, a cristianizar, ¿no? Entonces, Ahí está el lenguaje otra vez. es interesantísimo eso. Conquistaron a las indígenas violándola, conquistaron a los Exacto, hombres exacto. robándolo. Y yo le decía en este programa a la gente, al público, le decía, tenemos que entender que los rusos nunca han pasado por eso y van a preferir morir antes que tener lo que nosotros ya hemos vivido, nuestros antepasados han vivido. Ellos no tienen ese concepto. Es el único pueblo, la única nación o el único sector en el planeta que sigue siendo ahí intacto como imperio, ¿no? Y sí, claro, los extremos, la periferia siente ese poder de ellos, ciertamente se quejan de ello, pero al interno, en el core, en el núcleo, es un pueblo que no conoce eso de la imposición de otras naciones, pese a que lo han intentado y todos han fallado. Pero, Desde Napoleón, sí. ah, Desde Napoleón, Hitler. sí, Napoleón, los ingleses, y los ingleses lo siguen intentando y van a desaparecer, los ingleses siguen intentándolo. Pero a lo que iba a mencionar es, eh, a comienzos del siglo pasado, se da un pretexto, o ellos inventan en el Congreso de Estados Unidos un pretexto para invadir y empezar unas nuevas masacres terribles. Y usted habla en un capítulo específico de algo que no se menciona ni en Colombia, no se menciona ni en Ecuador. Penosamente los libros de historia, perdón, los colegios y las universidades te mencionan la historia de la revolución de Estados Unidos y su proceso de industrialización, pero se saltan terriblemente nuestra historia y nuestro pasado. Y usted habla muy bien sobre una masacre en Colombia. En su libro usted habla sobre una masacre de las bananeras en Colombia. Y quisiera dar un paralelismo y estamos hablando de los años 20-30, y quisiera hacer un paralelismo también con lo que fue la masacre en Guayaquil de una huelga general que hubo y que el ejército masacró a gente, pero de una manera terrible. Y estamos hablando de no negros, estamos hablando de mestizos que trabajaban ya en condiciones de esclavitud, asalariada, pero esclavitud asalariada, y que son masacrados en Ecuador en las mismas fechas, son masacrados también en Colombia. También tengo entendido, hay las mismas condiciones en Centroamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos ejércitos envían cables, bueno, fueron comandados por los gobiernos locales, que supuestamente ya eran democráticos, republicanos, pero que tenían, usted menciona, hablemos específicamente del caso colombiano, usted
pone allí una investigación suya sobre los cables que el embajador de Estados Unidos en Bogotá le mencionaba al gobierno de Estados Unidos y cómo es que después el gobierno colombiano actuaba. Y hay una frase interesante que dice que el gobierno colombiano estaba dispuesto a no escatimar, en no ahorrar balas para sofocar a estos bolcheviques, a estos proletarios, a estos comunistas soviéticos, ¿no? Hablemos de eso, profe, ¿qué le parece? Sí, hay mucho para Nos mencionar. saltamos mucho, perdónenme, pero Sí, quería hablar del en tema. el caso, bueno, en el caso de los soviéticos, obviamente, fue una influencia absolutamente irrelevante en comparación a la influencia que ya estaba establecida por Estados Unidos, por instituciones, por política, por empresas, etcétera, del siglo XIX. Fue irrelevante toda esa violencia fue la que, como decía al principio del programa, atrajo a muchos rebeldes al Partido Comunista, no por la Unión Soviética, que no tenía ningún contacto con la Unión Soviética, y la Unión Soviética no estaba para Solo pensar en habían América tres, Latina. América, solo habían tres Sí, embajadas de la Unión Soviética en toda su historia. La sí, primera, bueno, estaba en Uruguay, en Buenos Aires, en México. Buenos Aires y había una en México. Ojo, nunca hubo esa influencia soviética. Y cuando yo conocí al embajador de China en Ecuador por mi trabajo, me llegó a sorprender terriblemente que teníamos recién 33 años de relaciones comerciales con el pueblo popular, con el Partido Popular de China o con el gobierno chino. América jamás tuvo libertad para comprender y manejar, tener relaciones No, no, con los y países el tema, socialistas y de izquierda. sí, y el tema, la Unión Soviética estaba más ocupada y preocupada en otras regiones, sobre todo en lo que sería su patio trasero, pero en esa frontera ahí. Pero en América Latina ni siquiera se preocupó por Cuba, cuando Cuba ya había ganado la revolución, la revolución cubana había triunfado en el 59. Fidel Castro no era el radical que se convierte después. Viene aquí a Washington, habla con Nixon, Eisenhower no lo quiere recibir, creo que hablamos esto en el primer programa, simplemente porque ya tenían el plan de invadir y de repetir, hacer de Cuba otra Guatemala, fracasaron, como ya explicamos por qué, arrojan a Cuba a los brazos de la Unión Soviética. Es ahí donde comienza a tener cierta influencia la Unión Soviética, que era muy menor. Recuerden que incluso en las revoluciones, incluso hasta en Nicaragua, era simplemente un apoyo, cuando era de armas, porque el gobierno se lo había pedido para defensa propia, etcétera, era muy, muy inferior comparado a todos los complots. Veamos la tradición que hablamos recién de los ejércitos latinoamericanos. Luego de cuando Estados Unidos está en la gran represión en los años 30, en la Gran Depresión, que comienza a aplicarse la política del buen vecino de Roosevelt, ya estaba en la cabeza de Hoover, pero lo aplica Roosevelt. Se recupera mucha democracia en América Latina, una de ellas en los 40, los años 40 en Guatemala, fue destruida por la CIA con la Guerra Fría, y en los años 60 se habían destruido todas esas democracias que se habían recuperado. ¿Cómo? Con la gran inversión en dinero y en logística de Washington en los ejércitos de América Latina. De Brasil, por ejemplo, en Colombia, en todos los ejércitos, recibieron muchísimo dinero, y a cambio, además, muchos oficiales y no cargos tan importantes fueron traídos de Estados Unidos a la Escuela de las Américas, a la Escuela de Torturadores, como decían, y por eso se cambió el nombre, y se convirtieron en dictadores. Es decir, los ejércitos fueron funcionales. Veamos solamente el caso de Chile. El ejército chileno era constitucionalista antes del golpe de Estado contra Allende, y la CIA tuvo serios problemas para corromperlo. Tuvo que matar a Schneider y a Pratt después. Snyder nunca quiso la dictadura, nunca quiso sacarlo a Allende. ¿Cómo? Sí, Snyder nunca quiso, Sí, no, estaba de le ponen a acuerdo. Pinochet ya como tercera opción. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Esa militarización. Cuando explicamos incluso la naturaleza o las políticas militaristas de Washington en América Latina, para continuar haciendo exactamente lo mismo que se ha practicado desde el siglo XIX, protegiendo los grandes intereses de sus propias corporaciones, y de la élite criolla latinoamericana, que se benefició ampliamente de estas políticas, explotando a los de abajo, prefiriendo no educarlos porque era mano de obra barata, etc. Pero todas estas políticas específicas también, como hablamos al principio de un rompecabezas, se ubican
generan una imagen bastante consistente. Si vemos, por ejemplo, que en América Latina los carabineros chilenos son una consecuencia de esa brutalización, de la creación de ejércitos aún más fascistas, más radicalmente derechistas, es decir, a favor de la defensa de los capitales extranjeros en nombre del honor nacional, a favor de la protección de las oligarquías, que hay que llamarlas como son oligarquías, no solo en Rusia hay oligarcos, también oligarcas, también en Estados Unidos y en América Latina. Todas esas políticas llevaron a la militarización no solo de las sociedades, la creación de esa mentalidad fascista en cierta parte del pueblo, no solamente en la oligarquía, sino también en sus mayordomos, aquellos que defienden y sueñan alguna vez con ser libres y democráticos como lo son los ricos que han vivido de sus gobiernos por generaciones. La policía también se ha militarizado. En Estados Unidos incluso, así como se importó el experimento neoliberal chileno y en otras partes de América Latina, acá a Estados Unidos, y por algo tenemos las grandes diferencias sociales que no existían hasta los años 60. Existían diferencias raciales terribles, pero la diferencia social de la clase obrera con respecto al 1% era mucho menor que lo que es ahora y sigue creciendo. Y por eso tenemos esas dictaduras de grandes compañías terribles, absolutistas, dictaduras absolutistas. La policía también se fue militarizando. Basta con ver las fotografías, por ejemplo, de lo que era la policía. ¿Recuerdan, por ejemplo, YMCA, del grupo musical, aquella canción de que aparece un indio, un policía, todo muy fake? Pero sí, se ve cómo se vestía la policía en esa época. En los años 60, incluso, no estaba tan armada. Y progresivamente, si comparamos fotografías, vamos a ver una progresiva militarización de la policía. Pero ahora, unos Ford en donde la parte de atrás tienen armamento sofisticado como para asaltar una pequeña ciudad, ¿no? Sí, es que eso es una militarización de la policía. ¿Por qué eso? Por ejemplo, cuando ocurrió en julio del 2020, cuando hubo una protesta de negros, la rodearon con la policía militarizada, pero cuando los racistas pro-nazi, pro-confederación, pro-Trump, muchos de ellos, bueno, todos de ellos, el 6 de enero del 2021, unos meses después, cuando Trump pierde, asaltan el Congreso, la policía estaba con palitos. Uno de ellos murió le pegaron con una garrafa de un extinguidor de fuego, etc. Es decir, la reacción es muy distinta porque hay un sector étnico, una clase social que tiene derechos especiales. Y eso siempre ha sido así. Pero a lo que voy es que la militarización de la policía es consistente en todos los países con un modelo que privilegia el desequilibrio social, económica y socialmente y educativamente. Entonces, si estamos promoviendo eso, ¿cómo resolvemos cuando la gente se manifieste en contra de ese modelo? Bueno, con represión. Entonces no es casualidad, en América Latina ha ocurrido, el caso de Chile, la brutalidad de los carabineros es histórica, eso incluso hoy, pro Pinochet, eso es el legado de Pinochet, y al mismo tiempo el legado de la CIA, que corrompió el ejército chileno, que era constitucionalista, lo convirtió en profascista, porque eso fue el régimen. Y eso, no, el régimen, la dictadura, legalmente termina en 1990, pero toda esa tradición se continúa, es la corrupción en la cultura. Entonces, cuando hablamos de la cultura corrupta, hablemos quién fue que corrompió. Y ojo, una cosa interesante, profesor, la profesionalización de la tortura, de la desaparición y todo este tipo de cosas, también hay otros culpables que no se mencionan, o la intervención de otros culpables, y le quiero mencionar del Mossad de Israel. Por lo menos en Ecuador tenemos un pasado oscuro respecto a un gobierno supuestamente democrático, pero neoliberal, o sea, totalmente aliado a Estados Unidos, León Febres Cordero en el 84 al 88, que trajo agentes especiales del Mossad para perseguir a la izquierda de los profesores de universidad y de colegio, torturaron, asesinaron a gente y desaparecieron a gente, a muchos civiles que no tenían nada que ver, nadie, la mayoría no tenía nada que ver, y desaparecieron a dos muchachitos que eran de origen colombiano, con acento colombiano, que salieron a hacer unas compras y que eran de clase media alta, o sea, eran parte de cierta élite, por eso se multiplicó el caso, se hizo popular porque a gente humilde la desaparecieron por todo lado. Me refiero a humilde a pobre, no humilde. Sí, ocurrió lo mismo. Ocurrió lo mismo en Restrepo, perdón, dígame. Sí.
No, brevemente, ocurrió lo mismo en América Central, por ejemplo, durante la llamada guerra civil, que no fue una guerra civil, fue una represión sistemática de las dictaduras en América Central, y el régimen del apartheid de Sudáfrica e Israel proveían de armas, cuando incluso hasta Washington, con Jimmy Carter, estaba intentando recortar un poco esa ayuda, por razones pragmáticas, pero Carter quería recortarla Sí, bastante más. estos fascistas, cuando encuentran cuando el papá se va de vacaciones, buscan al tío, ¿no? Porque son con polos hegemónicos desde Washington, Londres, usted Johannesburgo lo acaba de mencionar, ya no tanto, ¿no? Johannesburgo ya desapareció en ese sentido, creo que ya evolucionó ese país. Y Claro. es el problema de Israel. Y lo digo como problema porque en la Argentina lo ha vivido, en el gobierno de Macri, volvieron a utilizar los servicios de inteligencia, etcétera, de Israel. Esta secretaria del Interior, Bullrich, que ahora está pasando por unos juicios. Y aquí en el Ecuador, lastimosamente, después de León Febres Cordero, yo considero que históricamente el siguiente gobierno fascista en el poder es el de Guillermo Lasso. Tiene todas las mismas características, católico, conservador, es un neocon, etcétera, etcétera, etcétera. Y de paso es corrupto. Entonces, está en Israel ahora, ya lleva como 4 o 5 días Guillermo Lasso buscando como con el carrito de compras, ¿no? En el supermercado. Y hay que prepararse para lo que viene, porque Lenín Moreno con la CIA fue muy represor en el de Octubre Rojo del 19, desaparecieron gente, metieron a más de 2.000 personas presas, pincharon celulares, en mi caso incluso amigos cercanos que con los grupos indígenas que yo le comenté también fueron pinchados sus teléfonos y probablemente una de las grandes adquisiciones va a ser el Pegasus, ¿no? Este programa desarrollado por el Pentágono y por el Mossad. Entonces, para seguir sí, con este tema, yo sé que ahora tenemos que saltarnos otra vez mucha información, ¿no? Me encantaría hablar de los sheriffs de Texas y sus asesinatos, lo brutal que eran estos policías de Texas, ¿no? Lo vamos a tener que pasar porque quisiera hablar con usted, profesor, sobre esto de la defensa de América del Sur, tomando en consideración todo este back histórico que usted acaba de mencionar. ¿Qué nos conviene como América del Sur? Ya tomando esta visión de lo que entendemos y comprendemos, sí, el ejército en todos los países de nuestro continente han sido negativos para el pueblo, han asesinado, han masacrado, han sido utilizados como armas de represión, tanto el ejército como la policía. Me lo han dicho políticos, me lo han dicho congresistas de este país, que la policía solo está para cumplir la función de atemorizar, amedrentar al pueblo para que no se rebele, ¿no? Para mantener conceptos como la propiedad privada, el monopolio, la hegemonía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el momento en el que estamos? Ya hemos pasado por una crisis terrible, una infancia, unos primeros años de vida como comparándonos como bebés, desastrosos, hemos sobrevivido por las defensas hiper fuertes que tenemos y las células se reproducen de alguna manera, pero estamos ante una nueva etapa histórica. Nosotros somos padres, queremos que nuestros hijos tengan verdadera libertad en nuestro territorio. ¿Qué es lo que considera usted que es lo que está pasando históricamente en este momento en Estados Unidos? ¿Cuál va a ser la siguiente acción de ellos? ¿Y qué es lo que va a pasar? Tomando en cuenta de que Estados Unidos ya no tiene los recursos para financiar su ejército, ya no tiene un petróleo barato en Texas, ya no tiene oro en California, ya no tiene muchas cosas de esa expansión que tuvo y que conquistó territorios, que le dio riqueza, ya no tiene eso, ya no tiene territorios fértiles. ¿Qué va a pasar? Y tenemos ejércitos en América del Sur todavía que se están armando. Ejemplo claro, el que le estoy mencionando de Israel, Congo y con Guillermo Lasso, le van a dar armamento a Ecuador sobre este tipo de cosas. Tenemos los conflictos que los mismos estadounidenses han provocado para darnos el pretexto de los ejércitos, la guerra del Pacífico, Perú, Chile, tenemos Ecuador, Perú como guerra, tienes Colombia, Venezuela, conflicto militar, tienes conflicto Chile, Argentina, tienes el tema de las comunidades aborígenes como los mapuches, ¿no? Que quieren ahora tener sus propios territorios. ¿Qué va a pasar? Hugo, ha mencionado muchísimos temas. A ver si voy por orden o toco alguno. En el caso de la hegemonía estadounidense, todavía va a continuar muchísimo. Sabemos
de la gran posibilidad de la trampa de Tucídides, que ya mencionó el griego hace miles de años, con respecto a China. Hay un conflicto ahí que hace décadas la venimos anunciando, y no es con el mundo árabe. Cuando los atentados de las Torres Gemelas, escribimos algunos artículos diciendo esto es algo temporal. Si vemos la estructura global del mundo, esta no es la dicotomía, simplemente una distracción por recursos como el petróleo, etcétera, pero la gran dicotomía va a ser la creciente poder de Asia, que todavía va a enfrentar algunos problemas demográficos. Recordemos el fin del one child, o del hijo único, puede menguar algo, pero dentro de unos años seguramente la población china va a envejecer bastante, y sus políticas de inmigración no son buenas. Entonces puede ser problemas en ese aspecto de la economía china, pero aún así es uno de los mayores, si no el mayor protagonista de la segunda mitad del siglo XXI. Y ahí vamos a tener una fuerte confrontación o una reubicación de las fuerzas, como pudo en el caso menos bélico sería como fue el paso de poder de Inglaterra a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero no creo que sea tan pacífico en ese aspecto. En el caso interno de Estados Unidos, sigue siendo la mayor potencia militar por lejos, todavía la mayor potencia económica, pero por lejos la mayor potencia militar, plagada de fracasos, porque son un ejército carísimo y que ha fracasado No sé qué tan estrepitosamente por potencia todos militar lados. sea, profe, no sé qué tan potencia militar No, sea comparado con Rusia. está sobreestimada en su auto representación, sobreestimada, pero su gasto es 10 veces más que es mayor que los 10 siguientes países superpotencias del mundo en cuanto a gasto. En cuanto a presencia, tiene 800 bases, muy anacrónica, podemos decir, es cierto, pero todavía intimidan para hacer buenos negocios. Pero claro, la guerra que viene ya no va a estar tanto en las bases militares, sino en el ciberespacio. Ya está incluso en este momento en el ciberespacio, podemos hablar en otro momento sobre eso. Pero lo que yo veo para Estados Unidos es que esta reacción fascista, o más abiertamente de extrema derecha, totalmente fanatizada, con una mentalidad medieval. Claramente podemos analizarlo mucho. Yo de hecho estoy escribiendo un libro sobre los medios, las redes sociales, cómo promueven todo eso. Pero me da la impresión de que una vez que lleguemos a un punto de quiebre, de crisis importante acá, la salida es una política, lo que pudo haber sido Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt en los 30, pero tal vez más radical, más de izquierda, mucho más de izquierda que los 60. Pero claro, todavía... en cuanto a América Latina, bueno, tal vez el buen vecino, porque no va a haber mucha opción, porque América Latina va a estar un poquito mejor económicamente, probablemente en sentido proporcional. No, yo digo, en cuanto organizamos la sociedad en Estados Unidos, que en este momento no le está sirviendo a la mayoría, hay una fuerte frustración. El país más rico del mundo tiene millones y millones de gente en la pobreza, en la miseria, 100.000 adictos mueren por año. Es realmente una catástrofe en el país más rico del mundo. Es decir, el sistema no le está sirviendo, excepto menos del 1%. Pero bueno, ese es un aspecto. En cuanto al latinoamericano, estamos en lo mismo porque somos colonias culturales y psicológicas, y todas las tonterías que se le ocurren a los políticos acá tarde o temprano llegan ahí y se reproducen con un fanatismo increíble, especialmente en la oligarquía, porque así ha funcionado desde el siglo XIX. Y el segundo factor es la gran hiperdivisión del pueblo latinoamericano, que es muy conveniente a los poderes imperiales, tanto políticos como económicos, de las grandes corporaciones. Siempre nos hemos peleado, siempre nos hemos dividido, de la misma forma que acá internamente en Estados Unidos ha existido la definición de raza, negros, blancos, indios, para beneficiar a aquel que estaba en el poder. Lo mismo está ocurriendo a nivel global y no es nada nuevo. Entonces, cada vez que hay propuestas de uniones de los países latinoamericanos, son boicoteadas bajo excusas del comunismo, excusas de algún otro diablo que se inventa por ahí, y los latinoamericanos, sí, entre otros. Pero claro, también podemos decir, no son la bala de plata, no son la varita mágica para resolver los problemas. Los problemas de base están en aumentar realmente o radicalizar la democracia. En América Latina estamos en un proceso, igual que en Estados Unidos, de retroceso de la democracia. Democracia en sentido real, es decir, que la gente tenga un poder de decisión. Pero ¿cómo se está boicoteando todo eso, distrayéndola? Estamos en lo que decíamos en 2004,
2004 escribimos algunos artículos sobre la tribalización de la cultura. Estamos creando tribus de fanáticos peleándonos unos a otros, y nos estamos viendo realmente que alguien se está llevando todos los recursos, todas las posibilidades, y nos está esclavizando con nuestra venia, con nuestra admiración. Y eso es lo que está ocurriendo en América Latina. Unos pocos beneficiándose, unos muchos, y no digamos que, bueno, estamos mejor que en el siglo XIX, porque obviamente tenemos un capital cultural, histórico, en el cual la humanidad ha creado, ha inventado muchísimo en cuanto a tecnología, en cuanto a sistemas sociales, en cuanto a derechos humanos, y todo ha sido robado, ha sido secuestrado por la élite siempre. Y lo mismo está ocurriendo, así como la élite del poder secuestró la prensa en el siglo XIX, secuestró la radio y la televisión en el siglo XX, está secuestrando Internet en el siglo XXI. Por ejemplo, tú mencionabas el caso de Pegasus. Pegasus es uno de los programas más terribles, pero bueno, tenemos backdoors en todas las computadoras, estamos siendo vigilados, si no estamos más vigilados porque somos irrelevantes para el poder, pero aquellos que son relevantes son vigilados. Y la creación de opinión pública a través de las redes sociales es una ingeniería claramente diseñada. Hay millones y billones de dólares invertidos en eso para que la gente piense lo que, como decía Edward Bernays a principios del siglo XX, la mejor forma de administrar una democracia es decirle a la gente lo que debe pensar. Y eso fue lo que logró Edward Bernays, y eso es lo que están logrando los dueños de las grandes capitales y de los grandes medios, como obviamente ya todos saben de Elon Musk, que ha comprado Twitter. Ahora dice, bueno, voy a levantar la prohibición de Trump, por ejemplo, en Twitter. Bueno, yo estuve en contra de que se le prohibiera a Trump, se le quitara la cuenta, por una razón de principio. El concepto es, ¿por qué 4 o 5 personas deben decidir quién habla y quién no habla? 4 o 5 personas en el mundo que tienen billones de personas como usuarios. Pero ahora es la misma historia, nada más que en lugar de 4 o 5 personas en un directorio, es uno, que es el ultramillonario, que decide cuándo sí y cuándo no. Y estamos en lo mismo, Trump sí, Trump no, pero siempre es una decisión de una élite. 4 o 5 señores que tienen el capital y el poder de la mitad del capital del mundo y el poder del mundo. Y están trabajando decididamente a diseñar las opiniones y las peleas y las rabias de los tontos que somos nosotros, que nos peleamos según lo que se inventa aquí en el norte, en Estados Unidos, para mantenernos fraccionados. Ya no son fraccionamientos de países como en América Latina, que ha sido una maldición. Si Estados Unidos se expande uniendo y fagocitando el resto del territorio y luego en ultramar, América Latina procedió exactamente lo contrario. Se destruyó la Gran Colombia, se destruyó la Gran Patria, se destruyó la República de América Central. Todo fue fraccionado por los intereses de los imperios británicos estadounidenses, por la cultura caudillista y de los oligarcas, que solo servían los oligarcas latinoamericanos, y seguimos más o menos lo mismo, nada más que de una forma más radical. Ahora son micro burbujas, micro tribus en medios sociales, que ha destruido totalmente esa trama social que teníamos. Incluso de esa forma la gente alegremente culpa a los de abajo de las desgracias y no mira a los de arriba, es decir, siempre fuerte con los de abajo y muy suaves y débiles y adulando a los de arriba. Bueno, es parte del diseño de los dueños de los actuales medios y creación de opinión mundiales. Y la violencia que está viviendo América del Sur en estos últimos años, ¿cómo la ve usted? ¿Qué caminos se pueden cambiar para que esta situación porque hablemoslo, si bien es cierto Estados Unidos tiene de las ciudades más peligrosas del planeta, en América del Sur también hay un rebrote de violencia común, digámoslo. Sí, de violencia común, violencia civil y violencia de narcotráfico. Pero todo eso es parte del problema de cómo se estructura la sociedad y el mundo actualmente. Hay muchísimos estudios que muestran una clara correlación entre a mayor diferencia social, que en el caso de América Latina hemos sido los campeones de las grandes diferencias sociales, mayor violencia. Esa misma lógica se ve acá en Estados Unidos si comparamos estados, si comparamos ciudades, si comparamos países en América del Sur, América Central, siempre es la misma relación. Entonces, primero hay un tema de injusticia social y cómo se redistribuye
los ingresos. Y no es que los ricos están generando el ingreso, son ingresos que han robado aquellos que están en el poder, en la gran política, que casi siempre son más o menos los mismos, y que cuando surge alguien, cuando se le da alguna limosna a alguien que está realmente pasando hambre, resulta que nos están robando por los impuestos. Esos vagos que nunca trabajan nos roban a nosotros con los impuestos. Bueno, los millonarios que nos han robado el mundo son nuestros benefactores. ¿Por qué pensamos así? Porque son ellos los que tienen los grandes medios, son los creadores de opinión. Obviamente que también hay espacios para la crítica y la disidencia. Debemos tomar esos espacios para la crítica y la disidencia, así como las redes son un problema, también pueden ser una solución. Entonces, luchar contra esos grandes corporaciones, monopolios de creación de opinión, y redistribuir. La redistribución no es un robo, es volver a equilibrar lo que la humanidad ha creado en cuanto a riqueza, en cuanto a bienestar, y lo que genera un sentido de dignidad en la distribución de esa riqueza. Puede ser que haya alguien que no le gusta trabajar, pero no puede ser que la mayoría sean ladrones, pobres, y los poquísimos ricos son los sacrificados del mundo. Esa narrativa no funciona ni con los cuentos de la Cenicienta, las cuentas de hadas de siglos atrás. Es muy infantil. Hay que redistribuir a través de la política, a través de la educación, a través de la cultura, y democratizar. No hay democracia efectiva si hay gente que no es necesario que se esté muriendo de hambre, pero sí que está trabajando como animales, que está aportando muchísimo a la sociedad y vive estresada porque no puede llegar a fin de mes en el alquiler o no sabe qué va a pasar con su jubilación. Cuando hay gente que tiene billones y billones de dólares y no sabe qué hacer con ellos, o los tiene capitales que son mayores que el presupuesto de muchos países, o invertimos en violencia, en armas, en destrucción, en guerras y en más odio, porque las redes sociales son carísimas. Parece que son gratis para el usuario, aparentemente no, son muy caras. Son muy caras y la estamos pagando muy fuerte. Entonces hay muchos frentes y la palabra básica es radicalizar la democracia y dejarnos de repetir democracia y libertad cuando en realidad estamos haciendo lo contrario. Estamos creando sociedades totalmente autoritarias, con mucha rabia, con mucho odio, con mucha frustración, y nos agarramos con el vecino porque al vecino lo podemos ver. Cuando llegamos y el vecino está descansando, pobre, que pensamos que él nos está robando a través de nuestros impuestos. Eso es realmente cómo funciona la lógica. No responsabilizamos a gente que realmente nos está robando, no solamente a nosotros, países enteros, creando conflictos, pero no los podemos ver, entonces no podemos enojarnos con ellos, y de hecho muchos los consideran dioses, modelos de éxito a seguir. Sí, sí, se genera una cultura, como usted lo mencionaba en el programa anterior, una cultura de idolatría hacia el rico, ¿no? Hacia el éxito de estas personas, pero bueno, para terminar el programa, gracias profesor por su tiempo, por esta nueva explicación sobre lo que estamos viviendo actualmente. Es Jorge Herman Foot, escritor, profesor de la Universidad de Jacksonville, un infiltrado en una célula disidente dentro de ese cuerpo que nos ha causado tantos problemas. Para concluir, simplemente, yo quisiera mencionar de todo lo que usted dice para complementarlo, algo que saqué de conclusión viendo y escuchando a Max Kaiser, de Kaiser Report, que trabajaba en RT, analista financiero de Estados Unidos. Justamente, sí. Él alguna vez me hizo entender que el famoso capitalismo que tanto defienden y pregonan aquí en Occidente, en todos estos países, las personas ricas, es un socialismo para las élites ricas, para ni élites, para la oligarquía, es un socialismo para ellos, porque el banquero si quiebra, el Estado lo salva, le da dinero, etc. Sí. Es lo que se llamó too big to fail, es decir, que salvaron todos los bancos. Sí. Y aquí la misma pasó, historia siempre. En Argentina también pasó, sí. Con el corralito, Lo mismo. Y en cambio para el pobre es capitalismo, es neoliberalismo, es libre mercado. O sea, si el pobre no tiene para comprarse una medicina, se muere, así de simple, porque el mercado... Sí. El poderoso que además está en los gobiernos y dona y escribe leyes, como decíamos, en los gobiernos, el poderoso apuesta fuerte porque sabe que si pierde, el gobierno no va a gastar. El pobre, el pequeño empresario, el pequeño y mediano empresario, que es otra clase, pero además se cree entrepreneur como los billonarios, y es totalmente equivocado, realmente, el que compite, cuando pierde, lo pierde todo. Es ese capitalismo para los de abajo y socialismo para los de arriba. Bueno,
es algo bastante viejo a esta altura, y es una de las tragedias que estamos viviendo. Si no entendemos algo tan simple, tan básico, vamos a seguir repitiendo el mismo error. Muchas gracias, profesor. Ha sido todo por el día de hoy. Por favor, si quieren, aquí en la parte de abajo de este programa están los links de las editoriales en donde se puede adquirir los libros. También está en el programa anterior, así que les invito a que puedan revisarlo. En estos días vamos también a publicar un capítulo leído de mi parte. Estoy esperando el libro físico para poder hacerlo. Así que esto ha sido todo por hoy en Diagnóstico Social. Hasta luego.